¿Cómo le va, Jano Gabar? ¿Cómo le va? Espero que anden bien. Obviamente sí, hace frío. Para mí que alguien se dejó la puerta abierta, algo así, porque Está un muy viento bravo, muy sí, frío aquí en la frío. Ciudad Vieja, extraordinariamente frío, Sí, gélido. no quedaba nadie en la calle. El que estaba era porque tenía más remedio que ir caminando, pero no había nadie que estuviera en otra que no fuera caminando. Realmente un frío polar, Bueno, si se me permite la originalidad. muy bien. Gonzalo Gervás en la mesa de controles está acompañándonos en el día de hoy. Ariel Gómez en la audio compaginación. Gabriela Chudiche y Gustavo Germán están también acompañándonos desde la producción en conjunto de este programa que está abocado y dedicado por estos días, eso no lo hemos dicho hoy, a la experiencia vital de 154 niños uruguayos en un acto emblemático allá por diciembre del año 1983 que se conoció como el regreso de los hijos de exiliados políticos uruguayos en el exterior, en una experiencia que ya comenzamos a recorrer ayer. Sí, estuvo muy bien el programa de ayer, la verdad que te lo comentaba fuera de micrófonos. Estuvimos hablando con las autoras de ese libro, Los Niños del Reencuentro, un libro editado por MUME, Museo de la Memoria, que está distribuido en algunas librerías y pronto va a estar en todas, me decían. Realmente un trabajo que vale la pena no solo leer, sino ampliar. En su momento ellas también van a ampliar este vuelo de los niños. El vuelo de los niños se lo ha llamado así también a este fenómeno, este hecho, se lo comentamos ayer entre especialistas del exilio latinoamericano en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, y le preguntábamos si había ocurrido algo parecido, algo similar, un hecho que de alguna forma no sé, simbolice el reencuentro, el regreso de parte del exilio con los uruguayos que estaban aquí. Y bueno, ellas decían que no hay ningún hecho similar, o que es único, es un caso único. Sí, ayer además, por si alguien no escuchó el programa, estuvimos repasando un poco el contexto en el que se dio ese viaje, el contexto, las cosas que fue generando o que se generaban en un año 1983 particularmente vertiginoso en materia de sucesos, cuando precisamente se produjo este episodio. Es decir, que fue un episodio que estaba bastante olvidado, que no sí, aparentemente en 30 años estuvo olvidado. No estuvo en el tapete como otros que sí ocurrieron allí, como el reencuentro y aquel acto famoso en el Obelisco. Es decir, que ayer estuvimos haciendo un poco de contexto también de en qué circunstancias se estaba dando aquel evento particularmente y en qué etapa de la dictadura uruguaya, por todo el simbolismo que traía aparejado. Y cuando hablábamos del contexto donde ocurrieron estos hechos y donde ocurrió particularmente tenía todo un entorno político, social del Uruguay de aquel momento, y también tenía una banda sonora que acompañaba aquellos días, y entre ellos también estaba Rubén Olivera. Pero hablábamos, Pablo, de un abordaje que tuviera o que contemplara todos los aspectos que traía aparejados este viaje, y algunos que seguramente se fueron dando después también. Sin duda se trata de un hecho histórico que obviamente no vamos a agotar en esta semana, por más que vamos a estar los dos programas, 2 horas dedicándole a este tema en exclusiva. ¿Por qué? Porque es un hecho, digamos, que fue muy intenso. Solamente para que tengan una idea, el 17 de noviembre del 83, de 1983, Víctor Bayán hizo público que iban a venir un vuelo con los niños exiliados, y prácticamente no había nada armado. O sea que entre el de diciembre, 17 de noviembre y el 26 de diciembre, en ese mes y poco, tuvieron que generarse no solamente todos esos vínculos, sino que hay que seleccionar niños, no solamente de España, porque si fueran dentro de España, bueno, busca a los exiliados uruguayos, pero si estamos hablando de Suecia, de Austria, de otros países, ya se complica un poco más. Y aparte de eso, no solamente seleccionarlos, no solamente ponerlos en un avión, sino aquí en Uruguay se estaba generando un protocolo para ver cómo se recibían, por ejemplo. Hay un aspecto que ayer resaltábamos, y era el rol que cumplían algunos medios de comunicación en aquel Uruguay de 1983. Hablamos de todo lo vivido por Germán Araujo en aquel año particularmente, a raíz de la dictadura. Hay que recordar además que 1983 fue un año plagado de cierres de semanarios y publicaciones de distinto tenor y de distintos partidos políticos,
no necesariamente de la izquierda. Recuerdo también las clausuras de semanarios como La Democracia y otros, ni que hablar de los semanarios de izquierda, en un año que también tuvo esa particularidad, porque claro, al igual que lo que hablábamos ayer, que no se sabía cuáles eran bien los límites de la dictadura en ese momento, o hasta dónde podía llegar la represión, porque había allí un juego de hasta dónde voy y hasta dónde me dejan. Sí, no estaba escrito, ¿no? También ocurrió mucho que los semanarios se atrevían un poco más a quebrar ciertos patrones, y ahí venía la clausura. O sea que desde ese punto de vista de la prensa fue un año por demás movido y complicado y complejo, pero también de desafíos que enmarcaban un poco la llegada de estos niños. Sí, aparte hay que pensar que, digamos, la censura siempre, pero más en ese momento, la censura siempre tiene algo de arbitrario, ¿no? No es que uno diga, bueno, hasta acá hablo y esto me callo, ¿no? De repente se cerraban semanarios y dicen, no le cerraron a este que dijo no sé cuántas cosas y a mí por tal cosa. En fin, en esa, digamos, ambivalencia, en esa inestabilidad del año 83, es que se genera en un mes y medio, algo sorprendente desde el punto de vista de la organización, este vuelo de los niños exiliados. Para hablar de un aspecto nada más, de un solo aspecto de esta organización, es que le vamos a dar la bienvenida aquí a la psicóloga Marta Rodríguez Villamil. Gracias por estar acá en la Radio Uruguay. No, gracias a ustedes. Gracias, Marta. Marta Rodríguez Villamil, entre otras, fue la encargada, digamos, en esa comisión del reencuentro, ¿no? La CRU que había, sí, ¿no? Sí. Fue la encargada, como psicóloga, de hacer una cobertura psicológica de una cuestión que era inédita, para empezar. Nadie había hecho un vuelo con niños, con 154 niños que no se conocían, y aparte 154 niños que iban con un propósito que a veces los sobrepasaba a ellos, digo, ¿no? Claro. Muchos de ellos, hay testimonios que cuando fueron recibidos ahí en la Rambla decían, ¿es por nosotros? Y uno decía, sí, es por nosotros. No puede ser por nosotros, dice todo esto, ¿no? ¿Cómo se hace, cómo fue tu vinculación, Marta? Bueno, yo me enteré por la prensa, ¿no? De que venían los niños. Y en ese momento, como ustedes lo han explicado, fue un año de mucha efervescencia y de muchas reuniones todavía clandestinas, porque como la apertura era una cosa muy arbitraria, no se podían hacer públicas las reuniones, pero los gremios todos se estaban organizando para empezar a funcionar de nuevo. Entonces, como yo había tenido una trayectoria gremial como estudiante y después incipientemente como docente, hasta ser destituida, de algún modo era un referente, ¿no? Y quise no ofrecerme a título personal, sino que fui a esas reuniones clandestinas del gremio que se estaba consolidando para plantear el tema y decir que había que hacer algo para proteger a los niños, más bien desde el punto de vista psicológico, ¿no? Por lo que iban a vivir, porque tampoco teníamos todos los datos de cómo se estaban organizando allá. Ni cómo iban a ser recibidos. No podían imaginar, por ejemplo, que iba a haber, toda esa cantidad de gente, de personas recibiéndolo. Estuve viendo que hay como 13 ómnibus, se mencionan, que los 154 niños fueron distribuidos, y que para pensar, digamos, entre el aeropuerto y AEBU, se estima unas 4 horas, digamos, ¿no? Son cientos de miles de personas, y eso para los niños, lo comentábamos ayer, puede ser un impacto grande, ¿no? Sobre todo si uno está en la casa normal. Hay otro factor que dijo recién Marta, y ayer hablábamos de ese aspecto, el tema de las comunicaciones en aquella época, porque hoy lo vemos con total normalidad y tenemos todos estos elementos, y uno tiende a pensar que existían y no existían. Por lo que tú dices, no había tampoco una coordinación psicológica o con psicólogos desde allá. ¿Había algún contacto? ¿Hicieron alguna previa? Nosotros no lo sabíamos. Suponíamos que algún trabajo habría habido, pero en realidad esos datos, si bien la comisión, la CRU, tuvo una apertura muy grande para introducir el aspecto psicológico, los detalles nosotros no lo sabíamos. Incluso yo me enteré después de la investigación de Ana Sosa y las compañeras, que ellos, un grupo grande de ellos, se habían
reunido antes en España, ¿no? Porque eso nosotros no lo teníamos como dato. ¿Cómo como un grupo? A ver, no entendí. Y porque, perdón, un grupo grande de chicos que venían de España se conocían entre ellos. En Madrid, está en España. Habían ido a campamentos juntos. Bueno, eso genera unos vínculos que ya pueden. Claro, no es lo mismo que como nosotros creíamos que los habían juntado a todos de golpe. Había algún nexo. Y además estuvieron alojados 2 días o 3 en un colegio. Sí, eso antes de partir. Es un colegio residencial, una residencia estudiantil, así como la de famosa de Lorca y que hay en las afueras de Madrid. Bueno, hay colegios residenciales. En uno de ellos juntaron porque había que esperar de distintos lados de Europa que vinieran, ¿no? Entonces es claro que ellos ya tuvieron un par de días de convivencia entre ellos. No fueron todos. Entre otras cosas pasaron la Navidad ahí, digamos, en ese colegio del 25, 24. Ahí está, pero todo eso nosotros no lo sabíamos de acá, en la organización. Entonces, digo, a mí, yo lo que pude, ya que hubo apertura en la comisión de reencuentro, y yo estuve en las reuniones, en todas las reuniones que se hicieron en el local de la calle Río Negro. Entonces me di cuenta que lo más efectivo, al mismo tiempo de convocar, ¿verdad?, en distintos locales que ya eran científicos, diríamos, ¿no?, de sociedades científicas, para que se anotaran. ¿Te referís que se anotara, digamos, gente que quisiera militar en la organización y poder aportar algo, digamos? Por ejemplo, claro, usted tenía que generar, es fácil decirlo, pero generar un protocolo de cómo recibir esos niños, digamos, cuando no se sabía exactamente en qué calidad venían y nunca había ocurrido algo así, digamos. Claro, por eso a mí se me ocurrió redactar 2 cartillas, que llamamos cartillas, una de cómo puede sentirse un niño ante el primer encuentro y la otra para la despedida, ¿no? Con conceptos psicológicos probables. Entonces, en realidad mi labor fue organizativa y de difusión, porque eso se repartió, la CRU lo repartió. Marta, ¿cuáles eran a priori los temores o las probables e hipotéticas reacciones o conductas ante un episodio de esta naturaleza? Que, como decía hoy Pablo, por un lado no tenía antecedentes, por otro lado era de un simbolismo muy fuerte, que se sabía que iba a tener repercusiones en Uruguay, aunque creo que no se dimensionó, que iba a ser casi, yo no quiero utilizar la palabra asonada, pero eran cientos de miles de personas que estaban por motu propio en la calle, en un momento que para juntarse 10 había que mandar una carta a la comisaría. Sí. Entonces estamos hablando de miles de personas que de golpe salen a la calle con el temor de que eso en aquel momento generara algún tipo de represión, porque nunca faltaba alguien que aprovechara el momento o las circunstancias, o afortunadamente eso no ocurrió, fue una fiesta ciudadana, pero podía ocurrir también. Además se desvió, en un momento se desvió y la gente estaba escuchando la radio para ver por dónde venían, ¿no? Claro, pero digo, ¿cuáles eran los temores de ustedes desde el punto de vista del impacto que todo eso podría tener en niños de distintas edades, además? Claro, y sobre todo impacto en los más chicos, ¿no? Porque al no estar con los padres, y por eso se nos ocurrió, que menos mal que se nos ocurrió, poner acompañantes en los ómnibus que salían del aeropuerto para llegar a Evo, porque eso fue muy importante por las horas que transcurrieron. Perdón, ¿esos acompañantes eran psicólogos, eran psicólogas o eran estudiantes? Eran psicólogos o no, pero voluntarios que discutieron antes las 2 cartillas, que luego, bueno, porque yo hice un relato testimonial en Caliente, que fue publicado, porque fue escrito en el verano del 84. Y forma parte de un libro que yo titulé Los niños del avión, ese relato. Y bueno,
de esos temas estuvimos hablando con Ana y también con Pablo, este muchacho que hizo la película. Martín Spezzi, sí, Pablo Sí. Martín Spezzi. Los temores eran fundamentalmente una experiencia nueva que no se sabía cómo iba a ocurrir. Lógico. Con gente que no eran los familiares Sí, para sí, acudir, sí, sí, ¿verdad? Y también los tampoco muchos conocían a los familiares que los iban a recibir acá, Claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos venían con sus hermanos, entonces venían 2 o 3 hermanos, y otros venían solos, uno tenía 17 años, otros tenían 5 años. Ahí está. Es muy distinto, ¿no? es distinto. Y reacciones variadas y distintas. Ahora después vamos a seguir hablando con la psicóloga Marta Rodríguez Villamil, protagonista de primera línea en toda esta historia, de, bueno, un poco todo el trabajo, pero además de las cosas que fueron quedando, porque todavía, al día de hoy, por lo que uno puede ver y puede ver en los testimonios que aparecen en el libro y también en la película, hay algunas repercusiones para muchos, para otros no, de ese episodio, de ese momento en su vida en que le tocó vivir esta cuestión que está tan atada a todo el periodo de salida de la dictadura para el pueblo uruguayo. Estamos con la licenciada psicóloga Marta Rodríguez Villamil y estamos compartiendo Departamento 20 con la máquina de pensar en toda esta semana. Seguimos, amigos, en nuestro Departamento 20. El saludo grande a todo el interior del país a través de las repetidoras de Radio Uruguay, que seguramente muchos están siguiendo toda esta historia a lo largo de estos días, y ni que hablar aquellos que a través de la web en el www.radiouruguay.com.uy nos están escuchando en otras partes del mundo. Algunos tal vez protagonistas, o por lo menos de cercanía de esta historia. Bueno, como a tantos uruguayos les pasó, y ayer hablábamos cada uno de nuestras experiencias aquí en lo que es personal, la de Pablo con un hermano protagonista del viaje, y los que estábamos acá, los que vivíamos en el Uruguay y vivíamos ese año 83 con muchísima expectativa también, donde se da este hecho, y yo lo asociaba también un poco a ese regreso multitudinario. Y acá hay otro aspecto que seguramente debe estar atado a esto, que es la psiquis o la psicología de los uruguayos en general en ese momento. A mí este episodio yo lo ato mucho tal vez por la llegada masiva y las demoras con la llegada de Citarrosa, con la llegada de artistas de la música popular, la llegada de los gurises se enmarca dentro de eso. Había como una necesidad puntual también de abrazar todos esos íconos perdidos, Marta, da la sensación en ese año 83. Sí, y también estuvo el antecedente de una figura que en este momento no significa tanto como significaba en aquel, que fue la Avenida del Rey de España, porque de algún modo a cualquier pequeña apertura era, ¿verdad?, aprovechada, y en esa recorrida también la gente se había volcado a la Rambla. Y había pedido libertades en algún caso. Para recibir al rey de España, a los reyes de España. Sí. No sé en qué año fueron, creo que en el 82, me parece. Sí, había ¿no? sido... Porque hablábamos también ayer, y esto es bueno rememorarlo, que toda esta historia empieza a cobrar fuerza a partir de las elecciones internas del 82. El año 82 había sido un año ya con dos cosas fundamentales: las elecciones internas y el crack de la tablita, que había dejado a todo el mundo escorado, y para muchos fue un golpe de gracia económico para el gobierno militar en ese momento, el tema de la tablita, y ahí arranca esa historia. Claro, hubieron muchos acontecimientos que apuntaban todos a abrir alguna brecha, ¿no? Y bueno, y la orientación que tú me preguntabas de los psicólogos era para prevenir posibles situaciones de angustia en los niños, ¿verdad? Para poder contenerlos también, que se sintieran contenidos. Perdón, Marta, porque digo, lo que queda claro acá una y otra vez es que ese vuelo tenía un propósito político, ¿no? Sí, que trascendía, digamos, a esos niños, sino que era lo que significaban para el Uruguay políticamente y para los uruguayos el reencuentro. Es verdad. Pero ahí está el tema de que cuando van niños, esos niños también son individualidades, digo, que van inmersas en un gran emblema político, ¿no? Sí. Nosotros teníamos mucho miedo en ese sentido, ¿no? Y fue una tarea intensa, porque de repente, bueno, yo lo pongo en mi relato, los adolescentes, por ejemplo, se
se escaparon en el picnic para ir a la fábrica de Hildu, que estaba ocupada. Es decir, habían distintos tipos de cosas que podían pasar. Ahí está. ¿Qué pasó con las reacciones, Marta, que ustedes esperaban y las que se dieron? Es decir, ¿qué ocurrió? ¿Hubo algunos casos puntuales? ¿Las conductas fueron las esperadas? ¿Hubo cosas que las sorprendieron porque no las esperaban? ¿Qué pasó? Bueno, en ese caso puntual no sabíamos que iba a pasar eso, ¿no? Incluso uno de ellos, después que se logró que volvieran, porque claro, era peligroso que fueran a una fábrica ocupada. Claro. Querían ser protagonistas también un poco de la historia, ¿no? Claro, y los mayores estaban muy politizados, entonces uno de ellos dijo, ¿y qué querían? ¿Que nos quedáramos jugando al arroz con leche mientras el pueblo pasa hambre? Claro. Solamente para que sepan, hay una agenda aquí no todos los niños hicieron eso, obviamente, porque algunos estaban en el interior con sus familias, otros no. Pero dice, martes 3 de enero, visita a las cooperativas con fogón y canto popular, salida de fútbol, eso fue a la hora 15. El jueves 5 de enero, encuentro con jóvenes estudiantes, salida a EBU, hora 10. Sábado 7 de enero, picnic en la rural del Prado, que es, lo que están mencionando, que se escapó uno de 11 a 19. El domingo 8 de enero, retorno del primer grupo, que es salida de EBU. El miércoles 11 de enero, visita un barrio de Montevideo, salida de EBU. Y bueno, el viernes 13 de enero es el segundo grupo de los niños exiliados. Sí, también sería la agenda, ¿no? También la vuelta no estaba previsto que fueran 4 despedidas, ¿no? Claro. Ahora, digamos, acá hubo una cobertura psicológica, acá hubo unos ciertos apoyos, una cierta, pero de todas formas, en la película, Tus padres volverán, que salen 6 testimonios, 6 protagonistas, uno de ellos, o un par de ellos, mencionan un gran dolor, o algunos a veces sienten o dicen haber sentido ser utilizados, otros decían que no tenían ni idea de lo que estaba pasando, en fin, hay una gran intensidad. O por otro lado, te lo planteo de otra forma, que lo comentábamos ayer, una persona, un niño o un adolescente está en su casa tranquilamente, digamos, con su familia, y de repente es expuesto como si fuera una mega estrella, digamos, ¿no? Ante cientos de miles de personas que le brindan un gran cariño, una gran intensidad, una gran emoción, y después eso se termina y vuelve al mismo lado donde estaba antes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso puede ser también algo... Y sí, nosotros preveíamos que hubiesen sido preparados, pero no todos lo fueron, y las diferencias estaban en que algunos sabían, en su familia se había hablado el tema. Yo supongo que todos sabían que venían al país de los padres, donde había una dictadura. Pero el tema que a nosotros nos preocupaba era la preparación, porque no sabíamos con qué se iban a encontrar. En los días previos, a varios de nosotros que tocamos bocina al pasar por donde estaba Germán Araujo, nos pusieron multa, tuvimos que ir a pagar una multa por tocar bocina. Por claxon. Sí. Impresionante, ¿no? Eso habla de la represión. Sí. Y digo, pregunto otra cosa, para no pensar solamente en este vuelo. Obviamente, cuando ocurre un hecho histórico, no todo el mundo está preparado de la misma manera, digamos. No es lo mismo tener una familia, unida atrás tuyo, que tener un gran historial de exilio y dolor, Sí, por que también eso... a veces se condensa en un hecho cosas que ya venían de atrás. También podría ser eso. Sí, yo creo que los 2 testimonios, la investigación, que está muy bien en la película. No, digo, tanto el libro, que es una investigación con buenas bases metodológicas, como la película, yo creo que son testimonios válidos, porque la diferencia entre las distintas maneras en que lo vivió cada uno, eso es indiscutible, que ahí pesa historia familiar, situación de la familia acá, quienes lo iban a recibir, una cantidad de cosas. Después, la crítica que aparece a los padres en algunos en la película. Bueno, los psicólogos sabemos que la crítica a los padres forma parte del desarrollo de los jóvenes, ¿no? Es un
proceso de individuación, poder hacer un análisis crítico. De manera que todas son respuestas válidas, ¿no? Depende mucho de las historias de cada uno. En ese momento, Marta, las reacciones, yo le preguntaba, ¿fueron las esperadas dentro del contexto o hubo cosas que se fueron un poco de carril dentro de lo que ustedes preveían podía ocurrir? Salvo, además de estas conductas de los más grandes de ser un poco protagonistas también de la historia, los más chicos se sintieron... Bueno, ahí la acción nuestra y especialmente la mía fue la capacitación en los temas, ¿no? La capacitación psicológica de todos los voluntarios, que la hoja esas hojas, las cartillas circularon profusamente, era el único material escrito que había. Y la comisión lo... Y hay otro momento, otro evento, digamos, que no lo mencionamos y que es más duro todavía, que es los niños que venían a ver a sus padres o sus madres que estaban presos, ¿no? Claro. O sea, que fueron recibidos por presos del penal de libertad. Sus padres estaban presos, digamos, rapados, digamos, estaban ahí, digamos. Eso también hubo una cobertura, digamos, ¿no? Sí, fue la licenciada Marta Klingler la que se ocupó de esa preparación de los niños y los acompañó también a los penales. Sí, habían situaciones muy disímiles, niños que porque pasó también las historias de las familias y de las parejas. Muchas veces, ¿verdad? Uno quedó, y más cuando se dio la posibilidad de volver. Claro. Había algunos padres que estaban separados ya incluso, ¿no? Y otros que se separaron en ese momento, ¿no? Claro. Sí, de eso hablábamos ayer también, que eso es normal en general en este tipo de episodios y que también, bueno, las circunstancias que les tocó vivir a muchos también podían ser una cuestión que iba a alterar el ritmo de cualquier pareja, ¿no? Claro. Ocurre ahora mismo con el mundo migrante en general y hablábamos de eso también, que se está dando, que hay gente que está volviendo al Uruguay y otros que no, y hay familias que han quedado un poco desmembradas, mucho más en aquella época donde además había otros factores bastante más virulentos que estos, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Bueno, Marta, gracias por estar aquí, por haber aportado, digamos, por lo menos una visión de esa experiencia que también fue una experiencia psicológica, ¿no? Desde el punto de vista profesional, ¿no? Y sí, fue una experiencia inédita, porque como experiencia de campo, bastante aislada, trabajar con esa masa de gente, ¿no? Bueno, pero ser protagonista también de un hecho que marcó la historia reciente, y ayer hablábamos de eso, ¿no? De estas cuestiones que, por ejemplo, este episodio que todavía no había sido sacado a luz, o por lo menos había quedado como relegado en el tratamiento de las cosas de ese año. Así que, evidentemente, eso también es un factor más en todo esto. Bueno. Muy bien, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar, no, en Departamento 20, hablando de los vuelos, el vuelo de los Después niños. empieza La Máquina de Pensar, pero seguimos con lo mismo. Seguimos.